Hola, muy buenos días. Gracias por asistir a este webinario. El día de hoy pues vamos a ver un tema pues bastante interesante que inclusive es nuestro día a día, es el cotidiano de nuestro trabajo y son las soluciones con DSP. Bueno, mi nombre es Andrés Reina, soy director de proyectos. Mi correo es desarrollo3@yamaki.com.co. Por si tienen alguna inquietud o alguna sugerencia, pues me pueden escribir a ese correo y pues bueno, ahí estaremos atentos de cualquier inquietud. Bien, para el día de hoy vamos a ver pues tres temas generales realmente de esta presentación de los DSPs. La primera va a ser la descripción general de los DSPs. Vamos a saber pues qué es un DSP realmente y por qué usarlo. Vamos a ver la importancia también de los DSPs. Muchas instalaciones hemos visto que soluciones análogas, por ejemplo, a veces tienen algunos inconvenientes en compatibilidad de equipos, ruidos o algunos temas de infraestructura inclusive. Entonces, pues vemos que el DSP realmente incorpora muchísimas ventajas en una instalación y pues en la puesta a punto del sistema. Entonces vamos a ver un poquito de esas cosas importantes de los DSPs. Y pues por último vamos a ver algunos ejemplos en aplicaciones donde podemos encontrar o podemos inclusive aplicar o dejar instalados los DSPs para que realmente tengamos una solución bien completa. Bien, DSP realmente es la sigla en inglés que es de Digital Signal Processor, lo cual lo que hace es precisamente procesar una señal de audio. Es decir, él hace un cambio o una modificación de la señal original con un fin específico, ya sea para realzar alguna frecuencia que, digamos, no está presente o, por ejemplo, pues lo contrario, atenuarla también si es una frecuencia que está resonando en la sala. Entonces, todas son variaciones que uno hace directamente en el DSP y pues precisamente pues mejora realmente la calidad o el resultado de la instalación. Realmente esto es un tema y bueno, son herramientas que nos da el sistema para poder hacer ajustes precisos y poder realmente tener una finalidad, ¿no? Entonces hay que tener muy claro qué es lo que yo quiero hacer para que realmente ese cambio que yo haga de la señal original tenga resultados positivos y no pues es lo contrario, es decir, que en vez de mejorar el audio empieces a perder calidad, perder inteligibilidad, que pues en salas de conferencia o en auditorios pues es algo digamos crítico. Entonces realmente el procesador digital de señales lo que hace es eso, hacer un cambio de la señal con un propósito positivo para que toda la señal realmente sea la mejor posible. Las ventajas de un DSP, pues prácticamente es mucho más fácil transmitir. O sea, yo cuando tengo ya empaquetado mi información, es mucho más fácil de enviar o llevar hacia un sitio remoto, ya sea para salas de videoconferencia, ya sea para unidades de grabación, o ya sea para registros, o inclusive compartir la misma información de la sala contigua, si son salas que se unen, por ejemplo. Entonces, tener la señal digital es mucho más fácil transportarla. Algo interesante es la inmunidad del ruido. Siempre hemos visto que en las instalaciones, cuando vamos a hacer una implementación, muchas veces los equipos no están en un solo punto, es decir, un rack de equipamiento, sino que muchas veces interactúan con otros servicios, que en este caso pueden ser, por ejemplo, computadoras, pueden ser reproductores de audio, pueden ser grabadores que están en sitios remotos. Y muchas veces el tema de conectar esas fuentes de audio de un punto al otro, tenemos la posibilidad de que se degrade la señal y eso sobre todo pasa en las señales análogas, puesto que muchas veces no consideramos que las señales tienen que ser balanceadas o tal vez desconocimiento o inclusive en el mercado encontramos cables desbalanceados, pensemos los cables RCA que vienen con longitudes muy largas. Entonces el cliente a veces piensa que por eso lo hecho de tener ese tipo de conector ya es fácil conectar de un punto al otro y resulta que hay posibilidad de ruidos o interferencias de la señal. Entonces en este caso una señal digital que ya sería procesada por un DSP, pues al ser digital puedo yo transportarla, como vimos en el primer punto, más fácil y que sea inmune realmente al ruido. Una señal análoga, pues es una representación de unas ondas senoidal
el ruido se incorpora en esa señal senoidal y pues es lo que genera esa distorsión que a veces escuchamos. En cambio, en señales digitales, como son solo unos y ceros, o sea, hay voltaje o no hay voltaje, pues el ruido realmente va a ser algo inmune, no va a ser una interferencia sonora en el momento de la implementación. Entonces, realmente el ruido, realmente en sistemas grandes o transmitir señales a otros puntos remotos, pues vamos a tener una mejor percepción y calidad de la señal. Otra cosa es que nosotros podemos tener, pues bueno, una muestra del sonido y cambiar sus parámetros para generar nuevos sonidos. Pensemos en un concierto o inclusive, no yendo tanto a lo que es sonido en vivo, sino a nuestro mercado que es el tema de instalación. Muchas veces en las salas de juzgados o interrogatorios se requiere modificar la voz para que la persona no sea digamos, identificada, lo mismo que en el teléfono o las videoconferencias. Entonces, para esto yo puedo usar los DSPs para modificar esa señal original, darle un tono diferente y pues cuando ya se escuche en una grabación o ya se escuche en una videoconferencia, si es algo muy delicado, pues que la persona realmente no pueda estar, por decirlo así, cubierta y no tener problemas, digamos ya, bueno, diferentes problemas por ser identificada la persona. Entonces, eso sería uno de los puntos interesantes de poder manejar esa información. Y otra cosa importante es una señal digital es más fácil, vimos que es más fácil de llevar, más fácil de almacenar, pues yo la puedo replicar varias veces y que no se pueda degradar la señal original. O sea, siempre va a mantener esa calidad de audio original, ya sea la que la reproduzca varias veces o ya sea que la almacene en diferentes medios. Obviamente tener una señal grabada en una memoria pues no implica que nunca se va a dañar o borrar. Los discos duros también pues son vulnerables a, digamos, a golpes o a daños que pues podrían dañar totalmente la información. Pero en el momento de transportarla o enviarla o compartirla es mucho más fácil y vamos a mantener siempre la misma calidad. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta algunas desventajas que muy posiblemente pueden tener un impacto fuerte en alguna implementación. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una señal digital, quiere decir que tenemos que hacer una conversión. Si recordamos, el sonido realmente es una propagación de ondas que percibe nuestro oído, nuestro oído. Si esa señal realmente tiene que ser totalmente análoga. Yo no escucho digital, yo no escucho unos y ceros, sino yo escucho es una onda senoidal que se propaga por el medio. Pero yo para poder hacer ese procesamiento en un DSP, pues yo necesito convertir esa señal análoga en una señal digital entre unos y ceros. Esa conversión realmente tiene un tiempo de muestreo que mientras hace la conversión, hace todo el proceso DSP y luego nuevamente lo convierte a análogo, pues va a tener un cierto tiempo de procesamiento, que es lo que llamamos la latencia. Entonces, sí o sí, así avance mucho la tecnología, vamos a tener ese tiempo de procesamiento que genera siempre una latencia. Afortunadamente, y hablo por ejemplo en sonido en vivo, uno de los inquietudes que se tenía en ese momento es la latencia que podían tener en un evento en vivo. Entonces un cantante, por ejemplo, que se escuche después de un lapso de tiempo, pues él se va a perder totalmente y no va a estar cómodo en la presentación. Entonces en sonido en vivo realmente siempre se querían señales análogas o cableadas directamente a sus equipos para perder, o sea, no tener esa latencia. Hoy en día esa latencia con las nuevas tecnologías en los switches, anchos de banda, velocidades mucho más altas, pues se ha reducido bastante y es casi realmente imperceptible. O sea, existe, pero ya no es algo crítico y pues en sonido en vivo inclusive ya está optando por ser una solución por los temas de infraestructura y pues calidad de la señal. Pero pues no deja de ser una desventaja si en algún momento dado, si queremos hacer una sincronización con video, por ejemplo, pues debemos tener muy claro el producto o lo que hay que hacer para que las señales realmente siempre estén alineadas. Entonces es un punto que se debe tener en cuenta en una implementación. También existe una pérdida de la información. Pues inicialmente yo les decía que la señal siempre va a tener la misma calidad, pero desde que esté ya grabada. Pero realmente cuando
cuando nosotros hacemos una conversión a una señal digital, él lo que hace es una serie de muestreos. Y esos muestreos lo que hacen realmente es tomar una fracción de la señal original, es decir, no va a ser la misma eh, señal, sino que va a tener es cierta pérdida de información, que entre mejor sea el muestreo, o sea, más los puntos de muestreo que se va a tomar de la señal, se va a parecer más a la señal original. Pero esto nunca va a poder llegar a ser igual porque siempre vamos a tener como un límite de la información, o sea, un pedacito que nos falta por llegar a hacer la conversión y pues no va a ser realmente una señal original. Algunas personas que les gusta mucho la música dicen que prefieren escuchar sus discos en los famosos LP, que son los discos de acetato, porque esta realmente en la grabación es reproducir exactamente la misma señal análoga. Entonces todos los contenidos musicales, los tonos, las transientes, todo va a ser realmente la misma calidad de la original. Y pues dicen que la señal es prácticamente idéntica y pues tienen una calidad de sonido mucho mayor. Ya en señales digitales, al hacer este muestreo, se pierden esas pequeñas fracciones que las personas que son o sea, tienen el oído muy entrenado, pues detectan ese tipo de cambios. Pero en sí, realmente, cuando compramos inclusive un CD, cuando seamos está de moda ya el audio digital, pues la gente realmente sentía pues aparte que el tamaño es pequeño, es mucho más portable, pues la calidad de audio realmente es muy aceptable. Entonces, eso puede ser alguna desventaja en alguna aplicación puntual si un cliente tiene ese tipo de oído también entrenado. Y otro tema que es supremamente importante tener en cuenta es que cualquier cambio que yo haga de la señal no puede ser reconstruido. Quiere decir, si yo apliqué un filtro súper agresivo en alguna frecuencia, lo atenué, la eliminé, no puedo poner otro proceso después y volverla a reconstruir. O sea, él no puede generar algo que no existe realmente en la señal. Entonces, por eso es que es de mucho cuidado cuando yo haga mi procesamiento de audio, realmente saber qué es lo que estoy haciendo para evitar que pierda información y al momento de la grabación o la transmisión, pues se pierdan esos contenidos. Bueno, ¿y por qué utilizar un DSP? Ya que hemos visto muchas instalaciones y que a veces por costos inclusive optamos por colocar equipos, digamos, análogos o evitar inclusive equipos para que la señal fluya y se pueda escuchar en otro sitio remoto. Resulta que la acústica de una sala pues es diferente a otra. Así sea, por decirlo de una manera, el mismo tamaño, pero una tiene estructuras metálicas, otras son concreto, otras sí tienen materiales acústicos y todo eso hace que el comportamiento del sonido dentro de ese cuarto sea totalmente diferente. Y al ser diferente es cuando optamos por tener un proceso diferente en cada sala. Entonces dejar una señal que entre y salga directamente del amplificador es tener, entre comillas, una señal plana, pero cuando se reproduce en esa sala las características van a variar muchísimo. Entonces, uno de los temas importantes de optar por un DSP es hacer un tratamiento electroacústico para que la señal realmente se realce lo que necesitamos escuchar y se sienta lo más natural posible. Uno de estos ejemplos, pues prácticamente son en aplicaciones musicales, ya les había comentado un poco, donde queremos hacerle ciertos efectos o ciertas características a la señal para darle un realce y pues tener un detalle como muy personalizado y que salga realmente muy atractivo hacia los escuchas. Ya para nuestro caso, lo que hacemos es optimizar esas salas, entonces ya sea por el tamaño, por la persona que habla, por ejemplo, también que tenga un tono de voz muy particular, entonces la idea es hacer ese procesamiento para que la señal salga de la forma más natural, que sea inteligible, es decir, que se entienda, y pues cuando tengamos mis registros se escuche realmente la voz y no el ruido de la sala o no se escuchen interferencias que muchas veces en evidencias, por ejemplo, en casos de salas de juicio, pues la evidencia es lo que prima en cualquier eventualidad de reclamos. Si yo tengo una mala grabación, pues se presta para malas interpretaciones o inclusive para tomar malas decisiones. Entonces, por eso es que es muy importante que toda mi señal, desde que se llega a la entrada de mi sistema de audio hasta el final, que es la grabación o la amplificación local, pues tengamos realmente una muy buena calidad de la información.
Bueno, para entender un poquito, pues, dónde aplicar los DSPs, pues vamos a considerar realmente un escenario real y pues ya todo mundo, todos nosotros hemos vivido en alguna situación de pues, dar una solución a un cliente. Y es que tenemos los elementos básicos de mi instalación, que en este caso serían las fuentes, que pueden ser los micrófonos, pueden ser los reproductores de CD, pueden ser reproductores de audio, DVDs, decodificadores, la radio, los computadores, inclusive. Todas esas son mis fuentes de audio que yo quiero enviar o reproducir en un sitio. Luego, pues vamos a pensar en colocar un lugar donde vamos a ubicar todos mis equipos y los vamos a interconectar. Entonces, dependiendo de todo lo que yo les dije, el cliente aquí se queja porque hay mucho eco, porque aquí suena, bueno, algo que hablan que unos con conceptos pues raros, decir que suena muy agudo, que suena muy azuloso, que suena muy gangoso. Entonces, pues todos esos son unos términos muy subjetivos que realmente pues hay un equipo que puedes minimizar o maximizar ciertas características para darle ese color del sonido que se quiere en cierta zona. Entonces, en este caso pensamos en colocar pues nuestros procesadores dinámicos, que precisamente como su palabra lo dice, es la dinámica de la señal, en tanto la amplitud o la frecuencia, vamos a hacer variaciones para que se escuche mucho mejor. Podemos tener mezcladoras, como les decía, la información que está llegando del micrófono, por ejemplo, puede ir a varios sitios, ya sea para sistemas de grabación, puede ir también para un sistema de videoconferencia o puede ser para amplificación local, o sea que necesitamos realmente tener la posibilidad de rutear esas señales o mezclarlas inclusive con los señales multimedia de un computador para que se reproduzcan en cierto lugar. Entonces ya tenemos que hacer uso de una mezcladora. También podemos tener procesos como ecualizadores o crossovers, delays, que eso nos ayuda en sitios muy grandes, por ejemplo, donde tenemos hartos o una línea de altavoces, que llamamos a veces relevos, que es como un refuerzo a los sitios más lejanos, pero para que el sonido, como él se propaga, tiene una velocidad de propagación, pues la idea es alinear ese sonido para que se sienta, primero, como tener una imagen sonora, el cerebro perciba el sonido y sepa de dónde viene la persona, digamos, dónde está la persona hablando, eso es lo que hablamos de imagen sonora, pero también que a inteligibilidad a la palabra. O sea, tal vez muchos hemos experimentado, o inclusive a veces hablamos por teléfono y nos escuchamos a sí mismos, es difícil mantener una conversación uno escuchándose a sí mismo después de un tiempo. Entonces, eso es lo que hacemos con los delays, alinear el sonido para que parezca que sea solo una fuente sonora y puedes mantener realmente la inteligibilidad de la palabra. Usamos crossovers cuando tenemos altavoces, por ejemplo, con varias vías de amplificación. O sea, una vía exclusiva para altas frecuencias, una exclusiva para medias frecuencias y otras para bajas frecuencias. Los crossovers lo que nos permiten es realzar o bueno, mantener esas frecuencias puntuales de cada uno de los drivers para que no tengamos ninguna pérdida de información. O sea, cada cono del parlante pues está especificado para que funcione en cierto rango de frecuencias y el crossover lo que hace es entregarle ese grupo de frecuencias nomás para que no se desgaste haciendo más trabajo del que no puede realizar de forma efectiva. Entonces, todos esos son procesos que nos ayudan realmente a mejorar toda la calidad que se reproduce en ese auditorio, en esa sala, y que el sonido prácticamente sea lo más plano posible que llamamos nosotros. Bueno, y por último ya tener ese amplificador, o sea, cuando ya tengo todo ese procesamiento de la señal, lo envío a mi amplificador para ya sea amplificación local o amplificación a una sala remota donde se quiera tener la, digamos, la direccionabilidad del sonido. Bueno, y ya la interconexión hacia las salidas, que en este caso pueden ser sistemas de grabación, pueden ser parlantes de techo, parlantes de pared, o inclusive, bueno, en auditorios o iglesias, los sistemas Line Array. Entonces, todo eso tenemos que enviarlo hacia los altavoces para que pueda ser amplificado y escuchado remotamente.
En este caso tenemos que pensar que todo este equipamiento debemos interconectarlos unos con otros. Entonces esto ya requiere un poco más de experticia en la parte de instalación porque tiene que tener muy claro cuáles son las entradas y salidas de los equipos, el tipo del cable, el tipo de conector inclusive. Entonces esto en la parte de instalación puede ser un punto pues crítico para que no puedan tener posibles fallas. Entonces es interconectar todo el equipamiento. Pero bueno, esto realmente nos genera un costo porque pensemos que tener todo este equipamiento en un rack pues implica que el rack tiene que ser grande y pues por el tema de disipación de energía pues el calor del rack va a ser bastante alto, entonces tenemos que pensar en sistemas de refrigeración y eso hace que las condiciones del rack donde se va a ubicar pues tenga ciertos parámetros o parámetros técnicos especiales para que funcione de forma adecuada. Entonces el costo puede ser un punto vulnerable en la toma de decisión de estos equipos. Para esto usamos los DSPs, que es prácticamente comprimir todo ese equipamiento en un solo equipo que ya va a disipar menos energía, menos corriente y pues obviamente el tamaño del rack va a ser más pequeño. Inclusive puede colocarse en un rack ya cercano donde está la sala, algo bien disimulado, que no requiera tanta ventilación o inclusive genere ruido y pues ya en las instalaciones son mucho más prácticas. Otro tema es la flexibilidad. Pues vimos que teníamos muchos equipos y cada equipo cumple una función específica en esa solución. Entonces nosotros tenemos que pensar en hacer mi flujo de señal o mi ruteo de señal para enviarlo al procesador y él ya genere o haga una función específica. Si yo quiero en un futuro agregar más proceso porque se aumentaron los canales de audio o porque un micrófono se tuvo que cambiar por otra referencia y hay que ajustarlo bien, pues yo puedo entrar nuevamente al sistema, hacer ese cambio y queda directamente en el procesador. Esa cajita negra se caracteriza por no tener ningún botón. Entonces, pensemos en el ejemplo anterior, un rack lleno de equipos, lleno de botones, es más vulnerable a que nosotros lo dejamos bien instalado, funciona súper bien, pero si alguien por desconocimiento mueve las perillas pensando que eso es un volumen o configura un ecualizador de forma inadecuada, pues daña totalmente el sistema. Recordemos que los DSPs, o bueno, en el momento de hacer un cambio a la señal, pues esta no se puede reconstruir, digamos, de la misma forma. Entonces, cualquier cambio que se haga, pues obviamente va a afectar el rendimiento. Entonces, estos DSPs no tienen botones precisamente para evitar que los usuarios finales que no conozcan del tema, pues no hagan cambios que no sean positivos. Y pues lo otro es la simple instalación. Pues vemos que al tener menos equipamiento, pues todo el cableado se reduce también bastante. Y al tener menos cables, pues también es mucho más fácil identificarlos en un rack, eliminar posibles fuentes de ruido y pues garantizar realmente que el sistema esté funcionando de la forma adecuada. Otro tema interesante es la parte de control o automatización, pues muchas veces también el cliente quiere concentrar todas las funciones de su sala en un punto central o un solo control para manejar el aire, para manejar el proyector, para manejar el audio inclusive. Entonces, pues estos DSP nos permiten integrarnos con paneles de pared, por ejemplo, o pantallas tacto sensibles o inclusive con periféricos externos para poder controlar y monitorear otros dispositivos. Entonces, no solo estamos hablando de audio, sino que también de control o automatización. Para entender un poquito el flujo de señal, o bueno, qué compone realmente un sistema de sonido, pues es tener en cuenta la cadena o equipos que hacen parte de este sistema. Entonces, el propósito de tener estos equipos es mejorar o ayudar a que se escuche mucho mejor el audio, ya sea en un auditorio o en temas remotos o en salas de videoconferencia. Entonces debemos tener un buen micrófono para que cuando capte la señal, o sea, lo que es el sonido, lo convierta en una fuente de audio y así podamos enviarla a la siguiente etapa, que es prácticamente hacer el refuerzo, ya sea para la amplificación local o para que en sitios remotos se escuche. Y pues esto que realmente es el propósito. Pensemos en un auditorio de unas 500 o 1000 personas. Si un orador está al frente tratando de alzar la voz bastante para que lo puedan escuchar bien atrás, pues llega un momento en que ella se fatiga, queda afónico y pues no puede realmente emitir su mensaje.
En cambio, al tener una estructura, un sistema de sonido, lo que hace es reforzar y llegar con su voz a sitios mucho más lejanos. Hablando de auditorios, en la parte de atrás o los balcones, y hablando de sistemas de videoconferencia, a que lo escuchen remotamente en otra ciudad. Y pues bueno, el objetivo de un sistema de sonido es tener, o sea, que sea bien claro, que se entienda lo que se dice, que es lo que hablamos de la inteligibilidad, la respuesta en frecuencia. Sabemos que el oído humano escucha de 20 Hz a 20 kHz, entonces todo el contenido que esté en ese rango pues puede ser escuchado. Si ya tenemos algún filtro o bueno, hablemos del teléfono por ejemplo, que el ancho de banda de la llamada telefónica es bien reducido a la voz, pues suena, precisamente ya todos hemos presenciado o bueno, experimentado cómo suena una llamada telefónica, pues vamos a tener ciertas pérdidas. Si por teléfono yo quiero enviar musiquita, pues obviamente va a sonar muy baja calidad. Algo que llamamos de ganancia acústica potencial, que es cuánto yo puedo subir el volumen a mi auditorio o a mi sala antes de que reproduzca el llamado feedback o el pito que genera cuando interactúa un parlante con un micrófono. Entonces todo eso nos va a ayudar a tener realmente una muy buena calidad de audio. Y pues la cobertura, pues la idea de una sala o un auditorio es que todos escuchen en la misma percepción, el mismo nivel de presión y la misma respuesta en frecuencia. Eso con el objetivo de que las reuniones sean realmente agradables, no nos desviemos del objetivo de la reunión y pues que se cumpla con el objetivo que es la reunión, más no pensar en cómo configurar el sistema de sonido. Bueno, entonces el procesador de señal ya habíamos visto un poco, pues lo que hace es modificar o alterar las señales originales y esto lo que nos permite es hacer ajustes, por ejemplo, de nivel, respuesta en frecuencia, relación señal-ruido, pues, o sea, es decir, entre más apartados yo esté de ese ruido de piso, ese hiss o ese ruido que puede generar la sala, pues obviamente tener un equipo que me filtre esas posibles, permítame un segundito. Bueno, creo que todos están viendo la presentación. Parece que habían unos que decían que no la veían, pero dicen que sí. A ver, vamos a hacer aquí una pausa a ver si refresca la señal, si es que no se está viendo la información. Ok. Bueno, ya me dicen que están viéndola nuevamente. Ok. Bueno, entonces la idea es poder tener ese control, inclusive también el tiempo, ya hemos hablado de los delays, para que la señal realmente se vea, se escuche, perdón, como una sola señal y no que venga de varios puntos y pierda la inteligibilidad de la palabra. Bueno, ¿para qué sirven los DSPs? Entonces, algunos problemas que podemos arreglar o, bueno, modificar podría ser el tema del feedback. Entonces, para esto utilizamos los ecualizadores paramétricos, usamos mezcladores automáticos o reductores de feedback. Otro posible problema puede ser la mala calidad tonal, que pues ya vemos que es algo muy subjetivo. O sea, para alguien puede ser que suene muy agudo, otros pueden ser muy graves. Entonces realmente es algo muy subjetivo, pero para eso podemos utilizar los procesos como son los ecualizadores gráficos. También puede ser que la señal está muy fuerte, entonces podemos comprimir o limitar la señal para que cuando llegue a toda la estructura de ganancia realmente se escuche de forma adecuada. Otro puede ser fuentes muy bajas. Entonces, bueno, tenemos controles de ganancia o controles de volumen que nos pueden compensar las posibles pérdidas de señal que tienen amplitud, el audio. Otras son variaciones de nivel. Muchas veces, si tenemos una fuente de audio conectada y dependiendo cómo haya sido grabadas esas pistas de audio, algunos temas pueden ser muy fuertes, otros pueden ser muy débiles. Y esto pues realmente en un sonido distribuido, por ejemplo, pues es bastante notorio. Entonces utilizar unos controles automáticos de ganancia o de nivel
nos permiten mantener como una cierta volumen general de todas las fuentes de audio. Otra pueden ser ruidos no deseados, como por ejemplo, hablemos el hiss o el hum que genera algunos equipos electrónicos. Entonces, muchos clientes, por ejemplo, en sus salas quieren tener el VHS puesto porque, no sé, es una reliquia que tienen y quieren ponerla ahí porque tiene algunas películas. Esas a veces generan el ruido ya propio del equipo. Entonces, para no evitar que ese ruido esté cada rato funcionando en la sala, le puedo poner algunas compuertas en esa entrada para que él tenga ese umbral de donde es ruido y donde ya es señal, y que cuando se reproduzca su fuente, pues se escuche, y cuando no la están utilizando, pues realmente la cierre esa compuerta. Transitorio inesperado, ya sea por ejemplo, hablemos de las telecomunicaciones, algunos chisquidos o interferencias de la misma señal, que son como unos pulsos o son transientes de señales, pues yo le puedo colocar esos compresores o limitadores para que si llega esa señal, sabemos que esos picos altos realmente los va a suavizar y no se van a escuchar realmente en la sala. Otro es el filtro de peine, que esto hablemos de salas de conferencia donde hay muchos micrófonos. Cuando yo tengo varios micrófonos abiertos, pues cada uno va a captar la misma señal, pero en diferentes tiempos, y esto lo que hace es cancelar o sumar ciertas frecuencias y hace que se desarticule la voz. Entonces, para eso tenemos los mezcladores automáticos, que lo que hace es gerenciar los micrófonos y que funcione realmente solo uno o dos, de acuerdo a la configuración, y que ese filtro de peine realmente se reduzca prácticamente en la sala. Otra puede ser la mala respuesta de frecuencia causada por altavoces no alineados. Hablamos de los relevos. Entonces lo que yo hago es alinearlos en tiempo y fase para que realmente suene como una sola fuente de audio y sea inteligible. Algo que podemos utilizar, bueno, los DCPs es para la mala inteligibilidad también. Entonces, ecualizadores paramétricos, mezcladores automáticos. Los ecos acústicos, que en temas de videoconferencia. Pues no confundamos este término de eco acústico con la reverberación de la sala, sino esto ecoacústico significa es la retroalimentación que genera de los puntos remotos cuando uno habla por un micrófono, que se escucha a sí mismo la persona cuando habla. Entonces esos son los ecos acústicos. Y pues la distorsión, lo mismo, también compresores o limitadoras si la señal está bastante saturada. Bueno, y ahora, ¿para qué no sirven los DSPs? Porque también hay veces que llegamos a una sala que acústicamente está terrible y el cliente dice, bueno, yo necesito una solución. ¿Qué me puedo ofrecer en el mercado para que esto suene como si yo tuviera un micrófono ya pegado a la boca, pero que realmente él quiere que el micrófono esté por allá a 10 metros de altura? Entonces realmente el DSP no hace arreglos de ecos acústicos de la sala, tiempos de reverberación excesivo tampoco lo va a arreglar, temas de feedback por malas configuración de las ganancias de los amplificadores, ruidos por malas conexiones. Miremos que los cables son vulnerables a ruidos, y si ya existe un ruido que está mezclado con la señal original, pues ningún DSP realmente lo va a quitar. Distorsión de la misma señal, si una mala ganancia. Entonces todos esos son parámetros que no son, digamos, la magia de un DSP no es que va a corregir todas esas falencias. Y bueno, y hablemos un poco del feedback, que es tal vez una de las preocupaciones más grandes cuando tenemos un auditorio o una sala y donde el cliente necesita hacer un refuerzo local. Entonces, realmente, ¿por qué, digamos, surge el feedback? Realmente es la interacción que hay entre el micrófono, cuando entra a la cápsula, hace todo su ciclo de mezcla y amplificación. Cuando él retorna a su altavoz, vemos que esa flechita roja lo que hace es centrar nuevamente a la cápsula, y pues también estaría entrando la misma señal en otro tiempo, generando el pitido que conocemos como el feedback. Entonces, pues aquí hay varias inquietudes. ¿Será que el feedback depende del micrófono? ¿O será que depende más bien del altavoz? O bueno, tal vez puede depender más bien de la ecualización de la sala que se tenga en ese DSP. Inclusive hasta de pronto puede depender del amplificador. O sea, ahí tenemos varios incógnitas de qué puede ser el problema. Realmente, a pesar de que todos ellos influyen en que aparezca o no un feedback, digamos, en una forma temprana, realmente el feedback solo únicamente depende desde la distancia.
Yo puedo tener equipos baratos o equipos muy costosos, pero si yo no tengo una muy buena relación de distancia entre ese altavoz y ese micrófono, el feedback va a aparecer porque va a aparecer. En equipos económicos va a aparecer mucho más rápido o va a ser más fácil de que se reproduzca. En equipos más finos o más costosos va a tener un poco más de control, pero igual va a existir. Entonces, si yo puedo lograr mantener una distancia prudente para que se pueda realmente tener una muy buena ganancia del sistema local, pues estaría realmente eliminando ese tema del feedback. Bueno, cuando hablamos de la estructura de ganancia, pues lo que hacemos realmente es un correcto ajuste de nivel dentro de todos los eslabones o todos los componentes de mi sistema. Si yo aseguro un buen nivel o lo que llamamos ganancia unitaria desde el inicio hasta el final, pues mi señal siempre va a ser o va a tener realmente ese rango dinámico o lo que llamamos la ventana de volumen para que cualquier cambio que yo necesite hacer pues funcione de forma adecuada. Si yo hice un control de ganancia desordenado, por ejemplo, o sea, le di muy bajita ganancia a la entrada, pero a la salida le subí mucha ganancia, tengo realmente la señal muy parecida a lo que es el ruido de piso y pues solo va a escuchar ruido y la voz va a sonar muy, muy mal. Cosa contraria, tengo mucha ganancia en la entrada y le bajo es a la salida, pues escucho a un nivel normal, pero escucho una señal distorsionada. Entonces es importante que en todo ese flujo de señal tengamos realmente lo que llamamos la ganancia unitaria, es decir, saber cómo va comportándose la señal en toda esa cadena para que no tenga ninguna, digamos, distorsión. Bueno, algunos de los posibles fallas que podemos tener en una estructura de ganancia es que el sistema suena a pesar de que no hay señal, entonces los medidores no marcan nada a pesar de que haya señal, los controles de volumen están en diferentes posiciones, o sea, todo eso realmente son los efectos de mover pues controles que uno no sabe que está haciendo realmente en un sistema. Entonces es muy importante que sepamos qué estamos manipulando de cada señal y hacia dónde la queremos enviar. Bueno, vamos a pasar aquí un poquito rápido esta parte para explicar. En esta gráfica está como el resumen del tema de la ventana de trabajo, que en este caso el ruido de fondo es la señal eléctrica que generan los mismos dispositivos electrónicos o inclusive la misma ruido de fondo de la sala. Entonces eso es lo que llamamos ruido de fondo. Pero también tenemos un nivel máximo que es como la ventana máxima que me puede amplificar o reproducir un amplificador. Eh, y tenemos el nivel operativo. O sea, estos son como los rangos que debemos tener presentes al hacer la estructura de ganancia para tener esa ventana de trabajo y poder subir o bajar volumen y que la señal funcione adecuadamente. Más o menos el ruido de fondo está en unos menos 76 decibeles. El máximo nivel son los 24 dBus, que normalmente están marcados en las perillas de los faders, de los amplificadores o de las mezcladoras. Y el nivel operativo, cuando conectamos un sistema de audio, ya sea un reproductor de línea o un reproductor de CD, ellos mantienen una señal estándar de los 4 dBus, o sea, a nivel profesional. Quiere decir que el rango dinámico, o sea, donde yo puedo estar trabajando mi señal, debe estar por encima de ese ruido de fondo hasta el nivel máximo, que en este caso estamos hablando que es aproximadamente unos 100 decibeles, o sea, esa va a ser mi ventana de trabajo. Pero la señal de la relación de señal a ruido, pues va a estar en 80 decibeles. Eso sería lo que ideal para que cuando hagamos la amplificación no experimentemos ruido del hiss, por ejemplo, o saturación de la señal. Entonces son como parámetros de ajustes de ventana. Tenemos un headroom de 20 decibeles, que es el volumen que más puedo subirle al sistema sin que haya distorsión y que se escuche realmente de forma adecuada. Bueno, los pasos para hacer una estructura de ganancia es establecer o sea, la ganancia de entrada ideal, mantener esa misma ganancia en todo su trayecto para que al final tengamos realmente esa señal amplificada, pero de forma adecuada, no saturada eh, ni distorsionada. Bueno, en las aplicaciones de los DSPs, pues vamos a tener algo interesante y es que en el mercado existen pues cajitas negras que son los DSPs de diferentes precios, pero ese precio varía en cuanto a las características del equipo, pero también en algo que llamamos la arquitectura del sistema.
nosotros encontramos arquitectura cerrada, que esto significa que son procesadores que ya incluyen una estructura de ganancia ya definida. Como vemos ahí en la gráfica, ya existe un canal A, un canal B de entrada física del procesador, pero cada una de ellas tiene ya ciertos bloques de proceso definidos, como son, por ejemplo, control de ganancia, limitadores, tenemos ecualizadores, filtros, y al final una mezcladora que a la final, a la salida por cada señal, podemos también tener un control de delay, podemos tener filtros paramétricos, limitadores, y pues realmente tenemos ya las herramientas para manipular, pero tener una finalidad ya específica. Entonces, las ventajas de una arquitectura cerrada es que es pues, un bajo costo, porque ya es un equipo predefinido, o sea, prediseñado, y fácil de configurar. Entonces también no requiere de un ingeniero, inclusive que venga de fábrica, por ejemplo, a que haga el ajuste del sistema, porque realmente es algo ya plug and play. Conecto, subo, bajo, habilito, deshabilito bloques y ya tengo mi señal funcionando. Desventajas de una arquitectura cerrada, pues que los procesos efectivamente son limitados. Entonces, no cualquier DSP ya me funciona para hacer videoconferencia o para hacer un refuerzo sonoro o para hacer, no sé, un tratamiento electroacústico de forma bien ajustada. Entonces, los procesos son más limitados y por lo general, no todos, pero por lo general ya vienen, no son expandibles las entradas y salidas o el mismo procesamiento. O sea, ya vienen como con su función específica para que haga la solución y no tener más expansión del sistema. Como ejemplos tenemos, por ejemplo, el DSP PC260 de Proel, que es una unidad de rack, es un equipo compacto, donde tiene pues sus botones de configuración, es decir, no requieren un software externo, o sea, podrían ser configurados localmente, con la salvedad, como les decía, que yo puedo como integrador bloquear ese panel frontal para que ya el usuario no empiece a mover perillas y empiece a explorar cosas y dañar el sistema. Entonces es mucho más práctico para conectar. Vemos ahí las conexiones son estándar XLR. Pongo mis entradas y salidas y lo configuro manualmente. Pero también nos da la posibilidad, si algún cliente, por ejemplo, quiere tener acceso al sistema de forma remota, poderlo conectar ya sea por USB o un cable, un extensor de USB por red para hacer manipulación del sistema en un navegador o en una aplicación de Windows. En este caso yo puedo tener procesos, ya les había comentado, o sea, habilitar o deshabilitar ciertos procesos de esa estructura de ganancia y tener realmente mi sonido donde yo lo necesito. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que la señal que entra en el canal A suene en la salida 1, 2 y 3, por ejemplo, y la entrada B suene en la 4, 5 y 6. Los ruteo de esa forma para que tengan una diferente sonificación, por ejemplo, del sistema. Cuando yo veo esta arquitectura, yo ya prácticamente veo cuál es la capacidad que tiene este sistema. Entonces, por ejemplo, él solo me puede manejar 2 entradas y 6 salidas, mezcladas de la forma que yo quiera, y hacerles procesos de forma también independiente, ya sea para alinearlos, ecualizarlos o darles una ganancia específica. Pensémoslo, por ejemplo, en aplicaciones de iglesias medianas o pequeñas, donde necesitamos tener un refuerzo sonoro pero que suene el sistema bien. Entonces tengo mis entradas, mis micrófonos, entrando a mi DSP y lo que hago es routearlas a los diferentes altavoces para que suene de forma adecuada. Otra aplicación podría ser en sonido distribuido, pues ya vemos que son solo 6 posibles zonas que podemos administrar y 2 fuentes de audio, ya sea un PC y un reproductor de CD, por ejemplo. Con este DSP yo puedo hacer que ellos puedan subir o bajar el volumen de cierta zona o cambiar la fuente de una a la otra. Entonces son aplicaciones muy, muy particulares, muy sencillas, que dependiendo de esa aplicación sabemos que puede ser una buena solución. Otra aplicación de arquitectura cerrada son los procesadores ANI-USB Matrix de Shure, los cuales vemos en la gráfica. Tiene pues, una entrada, una salida, una conexión por USB, que podemos también compartir audio, y una señal por red, que es Dante. Entonces tenemos también la posibilidad de administrar canales de audio por red. Estas vienen también por un software de administración,
vemos que ya también determinan cuáles son las entradas. Por ejemplo, las de 1 al 4 son los canales Dante, 5 y 6 son canales análogos. Bueno, 5 es análogo y el 6 la conexión por USB. Entonces ya me está diciendo intuitivamente cómo yo puedo hacer mi flujo de señal para que haga cierto propósito. Una aplicación podría ser una sala de conferencia, donde tenemos mis micrófonos que vienen por red, por ejemplo, tenemos una videoconferencia, un códec de videoconferencia, pero también tenemos la opción de hacer un subcodec, ya sea un Links o lo que estamos haciendo en este momento, una conferencia por red. Entonces, este procesador me permite hacer esa interacción de flujo de señal para que se pueda hacer una solución pequeña de videoconferencia. Otra solución puede ser el P300 de Shure, que este ya es un poco más robusto, tiene otras características, digamos, claves, como es el tema del cancelador de eco acústico. El anterior no lo tenía, dependía exclusivamente de los códecs, pero si la sala es un poco más grande, pues yo ya puedo contar pues con más micrófonos, hacer un proceso más específico. Por ejemplo, aquí tengo canceladores de eco acústico, tengo controles automáticos de ganancia, tengo automixer o mezcla automática, que eso realmente me ayuda al sistema de optimizar mi sistema de audio en las conferencias. Entonces, este ejemplo, tenemos un P300, tenemos un micrófono de techo, tenemos la posibilidad de conectar más periféricos como entradas y salidas de audio, o sea, inclusive para amplificación local, y todo también integrable a una solución de soft codec. Entonces son también procesadores específicos para esta solución, que ya con el costo pues va a ser un poco más asequible si hablamos de pues, procesadores que tengan más canales en este caso. Bueno, la otra solución son ya procesadores con arquitectura abierta, que bueno, ya haciendo una analogía con la anterior arquitectura, pues ya son procesadores que incluyen es una configuración personalizada. Entonces ya me da las herramientas para que yo como usuario, como integrador en este caso, arme el sistema. O sea, ahí tenemos una cajita en la mitad que es un DSP, o sea, ahí yo puedo incluir toda mi herramienta que necesite para que las entradas de micrófono o línea que estén a la izquierda puedan fluir hasta hacia las salidas, pero de forma personalizada. Yo ya defino como usuario cómo quiero hacer ese ruteo. Entonces, las ventajas de esta arquitectura pues es supremamente expandible, es totalmente personalizable, yo puedo colocar los equipamientos que necesite, es muy robusta, o sea, puedo tener demasiados procesos trabajando al tiempo y lo mejor aún es actualizable. Muchas veces queremos tener una segunda sala eh, o inclusive tener más hardware en el procesamiento, puedo abrir mi interfaz, hago esos cambios y ya quedaría el sistema mucho más grande. Pues desventajas, pues podría ser, que es algo también como muy subjetivo, el tema del costo, pues al tener más herramientas, pues obviamente vamos a tener más tecnología y más posibilidad de hacer cosas nuevas, entonces pues va a tener un costo superior. Y pues también en este caso requiere la experticia de un programador, porque como es una cajita abierta a hacer cualquier cosa, pues no le podemos decir al cliente, mire, le vendo este equipo que es súper robusto, pero pues usted lo puede personalizar como quiera, porque pues obviamente el usuario no está pensando en marcas o en certificaciones de programación, sino en una caja que le dé una solución. Entonces en este caso sí requiere de un programador para que el sistema realmente funcione bien. En este caso pues tenemos el Core 110, que como vemos en la fotografía tiene entradas y salidas, o sea, mucho más canales de audio y podemos hacer un ruteo específico en cada una de ellas. Como vemos, la programación ya es mucho más avanzada, podemos tener diferentes bloques. Yo como programador hago mi estructura de ganancia, mi orden lógico de programación, pero pues obviamente la idea es tener algo bien estructurado, bien organizado, para que posteriormente en temas de postventa, pues se pueda hacer los ajustes necesarios y que funcione adecuadamente. Algunas aplicaciones, pues en las salas de juntas, por ejemplo, eso sería ideal si son, hagamos de cuenta, un piso donde tiene muchas o varias salas pequeñas de conferencia. Con un solo DSP conectado a la red, yo puedo tener múltiples señales, ya sea cámaras, ya sea micrófonos, ya sea amplificadores, y que cada uno tenga su servicio propietario, es decir, funcione como un standalone, o sea, funciona su salita, pero en determinado caso, si son salas flexibles que puedan unir el audio. Entonces vemos que la practicidad de los DSPs en temas flexibles, pues obviamente nos daría muchísima
practicidad y para el cliente final que lo que más le interesa es tener el sistema funcionando. Conecté mis cables, subí, bajé volumen y ya, eso es lo único que necesita el cliente. Él no tiene que pensar en canceladores de ecoacústico, en ecualizadores, en periféricos, porque para él realmente es que la sala funcione sí o sí. Bueno, no sé si en este momento tienen alguna inquietud o alguna duda, pues vamos a ver estos 10 minuticos para preguntas. Bueno, sí, efectivamente, la idea de hacer esos webinarios es poderlos tener también como un material pues educativo. Entonces, pues estas presentaciones las estamos archivando y pues posteriormente los asistentes que pues digamos tienen el acceso pueden hacer la solicitud. Inclusive se está trabajando para poder publicar esos webinarios en la página de Yamaki y que también ustedes en cualquier momento lo puedan, ya sea para reforzar o ya sea para ver algún tema que no haya quedado claro podemos retomarlo. Entonces esto va a quedar como un archivo de consulta. Bueno, existen efectivamente varios procesadores, amplificadores que tienen procesador incluido. No es que necesiten un DCP externo porque, pues si lo hablamos como más o menos lo que hablamos de las arquitecturas, los DSPs de los amplificadores son un DSP o bueno, una arquitectura cerrada. Ya hay un flujo de señal específico que para ciertas aplicaciones, como hagamos de cuenta una iglesia, el ingeniero tiene su consola donde tiene todos sus micrófonos, pero si no quiere invertir en una cajita de SP que puede ser costosa y que a la vez pues ya el procesador lo tiene, pues él puede hacer esos ajustes de delay o de ecualización para que suene de forma adecuada y él solo se encarga de manipular la consola. Ya cuando tenemos, digamos, procesos más específicos, como por ejemplo canceladores de eco, ruteo de señales, prioridades, bueno, otra infinidad de procesos, ahí sí podríamos hacer una mezcla, es decir, uso un DSP con esas características de cancelador de eco acústico, pero uso un amplificador con DSP incluido para que haga otras funciones, o sea que yo puedo compartir realmente los recursos de mi sistema. Ok, y bueno, y complementando un poquito el tema de los DCPs de los amplificadores, eh, siempre mantengamos la estructura de ganancia bien controlada. Es decir, no haga procesos en un DSP o la cajita negra que está con la consola y después hacer otro tipo de procesamiento en los amplificadores, puesto que lo que veíamos en las presentaciones, si yo hago un cambio o una ecualización en un punto, pues estoy ya modificando la señal y si yo la modifico en otro punto diferente, la señal nunca va a ser igual. Es decir, si yo le quito, por ejemplo, 3 decibeles en un kilohertz, si en otro proceso externo yo le digo, a un kilohertz le pongo 3 decibeles, realmente la señal no va a ser igual. Hay cambios de fase, hay cambios de tiempo que realmente la señal va a tratar de ser igual, pero ya va a ser, digamos, el sonido va a ser totalmente diferente.
Bueno, de hecho la serie X de Q tiene una particularidad y es que es efectivamente un plus que va a tener los sistemas QSIS en un sistema pues, muy grande de señales. Entonces, ¿qué pasa? El sistema CXD es un amplificador con procesador incluido que puede funcionar como un standalone, es decir, yo lo configuro como una arquitectura cerrada y ya funciona de forma adecuada. Este amplificador tiene sus entradas y salidas totalmente análogas. Los series X de Q, que la Q significa QSIS, es porque el audio va por la red, es decir, como un protocolo propietario de QSC para hacer ese tratamiento de señal. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia es que como este ya está siendo integrado por la red, o sea, tiene más características de monitoreo, administración, canales de audio inclusive, pues yo puedo utilizar este amplificador como un extensor inclusive y tener más prestaciones. Entonces, solito pues él no hace nada porque él no tiene la forma de rutear las señales, pero en conjunto con un procesador podemos lograr expandir sistemas mucho más grandes, donde te requieren colocar puntos remotos, pero tener la posibilidad de no llegar con cables análogos, sino con todo el audio por red. ¿Qué particularidad tienen estos amplificadores de la serie Q? Que en un momento dado, una vulnerabilidad, por ejemplo, puede ser que el cable de red se rompió o se desconectó. Estos procesadores se pueden configurar para que sus entradas análogas que ya tienen por defecto puedan ser ruteadas a sí mismas. Es decir, hubo un corte de la red, pero esa zona necesita que esté pues, sonando la musiquita. Entonces yo puedo hacer que localmente conectar una computadora o una fuente de audio y que si él detecta un corte de señal de la red, él automáticamente se cambia a un estado de autonomía donde la señal de audio va a fluir localmente. Entonces no se va a cortar el audio. Cuando se restablece nuevamente la señal de red, nuevamente la señal viene del procesador principal y sigue la misma funcionalidad. Entonces, tener el solo procesador, o sea, si no queremos tener expansión, tenemos que irnos con la serie XD sencillita. Pero si ya son temas de flujos de señales en sitios muy grandes, que sea por red, ya pensamos en son procesadores de la serie Q. Algo importante, no siempre los sistemas, por ejemplo, hablemos de un edificio corporativo, que yo tenga mi procesador y tengo esos amplificadores con procesador, a veces por costos es más fácil dejar la serie XD sin la Q, porque sabemos que los canales análogos del procesador se pueden conectar directamente al amplificador y pues tener realmente la misma, digamos, prestación en el tema de procesamiento. Pero si ya es un tema donde los amplificadores tienen que estar en sitios remotos porque por el tamaño del espacio, pues ya lo que hacemos es utilizar la serie Q, que es todo por red, administración, control y audio, para tener puntos remotos y minimizar costos de instalación, que es el tema del cableado, y pues el sistema va a quedar un poco más robusto. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo, por la atención. Como les digo, la charla va a estar como registro y pues próximamente se les avisará cómo acceder a ella para que la tengan como material de consulta. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.